¿Soy el imbécil por cancelar la cena de Navidad familiar porque mi suegra insistió en invitar a mi ex? Vengo a pedir una opinión externa porque ya no sé si estoy exagerando o si realmente tenía razón. Tengo 32 años y llevo 4 años casado con mi esposa, a quien llamaré Ana. La amo y tenemos una relación sólida, pero hay un problema constante desde el principio, mi suegra. No es abiertamente grosera, pero siempre ha sido intensa, pasivo-agresiva y muy poco sutil. Desde el día 1 dejó claro que mi ex, con quien estuve casi 5 años y con quien terminé bastante mal, era, según ella, la nuera perfecta. Nunca dijo directamente que Ana fuera un error, pero lo insinuaba constantemente, fotos de mi ex todavía enmarcadas en la casa, comentarios tipo ay, como extraño cuando venían juntos en Navidad, o Laura sí entendía cómo se hacen estas cosas. Todo con sonrisa incluida, como si no estuviera clavando un cuchillo. Ana ha aguantado mucho por mí. Demasiado, diría yo. Siempre me decía que no quería causar problemas, que era mi mamá política y que no valía la pena armar drama, hasta este año. Hace un par de semanas, mi suegra empezó a organizar la tradicional cena de Navidad en su casa, como todos los años. Todo parecía normal hasta que, de la nada, me manda un mensaje, ya invité a Laura porque me da pena que esté sola estas fiestas y además hace tanto que no la vemos. No seas egoísta, ¿sí? Me quedé helado. Le respondí de inmediato que no, que eso no estaba bien, que era una falta de respeto hacia mi esposa y que iba a generar una situación incómoda para todos. Le expliqué con calma que Ana se sentiría humillada. Su respuesta fue, ay hijo, relájate. Es solo una cena. No seas dramático. Laura es familia también. Desde ahí, todo fue cuesta abajo. Durante los días siguientes insistió como si fuera una cruzada personal, llamadas, audios eternos, comentarios pasivo-agresivos. Incluso llegó al punto de mandarle fotos del menú navideño a mi ex diciéndole te guardo tu puesto favorito. Cuando Ana se enteró, se quebró. Lloró como no la había visto llorar en años. Me dijo que no iba a ir si Laura estaba ahí, que ya había soportado demasiadas humillaciones disfrazadas de bromas. Volví a hablar con mi suegra, esta vez más firme. Le dije claramente, si invitas a Laura, nosotros no vamos. Su respuesta fue fría, pues entonces no vengan. Pero no me hagas elegir entre mi nuera y una chica que conozco de toda la vida. Eso fue el punto de quiebre. Llegó el día de Navidad y confirmaron oficialmente que Laura asistiría. Ana me miró y me dijo, yo no voy. Si quieres ir, ve. Yo me quedo en casa. Y ahí tomé la decisión. Cancelé todo. No fuimos. No llevamos regalos. No contesté llamadas ni mensajes. Pasamos la noche solos, pedimos pizza, vimos una película y, honestamente, fue la Navidad más tranquila que hemos tenido en años. Pero la calma no duró. Desde el día siguiente, mi familia explotó. Hermanos, tíos, primos llamándome traidor, egoísta, exagerado. Que arruiné la Navidad de todos. Que no supe dejar pasar algo tan pequeño. Que mi suegra estaba destrozada, llorando, diciendo que solo quería unir a la familia. Mi suegro incluso me escribió diciendo que soy un ingrato y que le falté el respeto a mi madre. Ana me dice que hice lo correcto, que por primera vez se sintió defendida. Pero cuando tienes a toda la familia encima, empieza la duda. Así que pregunto honestamente, ¿soy el imbécil por cancelar la cena y no ir? Actualización, la Navidad terminó, pero el conflicto apenas empezó. No pensaba escribir una actualización tan pronto, pero pasaron demasiadas cosas y necesito sacarlo del pecho. Gracias a quienes comentaron y mandaron mensajes, leerlos me ayudó más de lo que imaginan. Después de la Navidad, el silencio duró exactamente 2 días. El 27 en la mañana desperté con más de 20 mensajes y varias llamadas perdidas. La narrativa ya estaba armada, yo había boicoteado la cena, había humillado a mi suegra y había dividido a la familia por un capricho. Nadie preguntó nuestra versión. Nadie preguntó cómo se sintió Ana. Ya todos tenían claro que el villano era yo. Mi suegra fue la primera en escribirme directamente. No para disculparse, claro. Fue un mensaje larguísimo donde se presentaba como la víctima absoluta. Decía que yo la había hecho llorar en Navidad, que ella solo actuó desde el amor, que Laura era parte de su historia familiar y que yo estaba siendo controlador con mi esposa. Remató con algo que me dejó helado, Ana te está manipulando y tú no te das cuenta. Ahí entendí que esto nunca fue una simple cena. Intenté responder con respeto. Le expliqué, otra vez, que el problema no era Laura como persona, sino la falta de límites y de respeto hacia mi matrimonio. Le dije que no estaba dispuesto a poner a mi esposa en una situación humillante solo para mantener apariencias. Su respuesta fue un audio lleno de suspiros y llanto, donde básicamente me dijo que yo había cambiado, que el matrimonio me había vuelto frío y que antes no era así. Mientras tanto, Ana estaba destrozada, pero no como muchos creen.
No estaba triste por no haber ido, estaba triste porque, por primera vez, sintió que la familia de su esposo nunca la aceptó realmente. Me confesó que llevaba años sintiéndose comparada, invisible y en competencia con una mujer que ni siquiera estaba presente, hasta ahora. Un par de días después hubo una comida familiar de emergencia. No fuimos invitados directamente, pero nos enteramos porque alguien subió fotos. ¿Quién estaba sentada al lado de mi suegra? Sí. Laura. Sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Como si mi esposa no existiera. Eso me confirmó que nuestra ausencia no fue el problema. El problema fue que dejamos de jugar el juego. La gota final llegó cuando mi suegro me llamó para hablar como hombres. Básicamente me dijo que debía pedir disculpas públicas para calmar las aguas, que yo tenía que ser el adulto, que mi suegra estaba enferma del estrés y que todo esto era innecesario. Cuando le pregunté si alguien había considerado pedirle disculpas a Ana, hubo un silencio incómodo. Luego cambió de tema. Ese día tomé otra decisión difícil. Le dije a Ana que no íbamos a asistir a más reuniones familiares hasta que hubiera límites claros y una disculpa real. No una excusa. No una "sí soy yo". Una disculpa. Ella lloró, pero esta vez de alivio. Me dijo que, por primera vez, sentía que su esposo estaba de su lado sin condiciones. Laura dejó de escribir, sí, también me escribió, como si fuéramos amigos, diciendo que no quería causar problemas. No respondí. No hacía falta. Ahora mismo, el ambiente sigue tenso. Algunos familiares dejaron de hablarnos. Otros actúan como si nada hubiera pasado, esperando que el tiempo lo arregle solo. Mi suegra no ha pedido disculpas. Mi suegro quiere pasar página. Y nosotros, estamos en paz. ¿Perdimos una Navidad? Tal vez. ¿Ganamos algo más importante? Sin duda. Aprendí que poner límites no rompe familias, revela a quien estaba cómodo cruzándolos. Y que defender a tu pareja no es una opción, es parte del trato cuando te casas. No sé cómo terminará esto a largo plazo. Pero algo sí sé, prefiero una noche tranquila con la persona que amo que toda una familia sonriendo sobre la incomodidad de mi esposa. Gracias otra vez por leer. Segunda actualización. No pensé que escribiría algo así, pero esta actualización es necesaria porque lo que descubrimos en estas semanas puso todo en perspectiva. Ya no se trata de una cena, ni de Navidad, ni siquiera de Laura. Se trata de algo mucho más profundo y mucho más oscuro. Después de alejarnos de la familia por un tiempo, Ana empezó a dormir mejor. A reír más. A no estar tensa todo el día. Eso solo ya decía mucho. El silencio, aunque incómodo, fue sanador. Pero también fue el espacio donde comenzaron a salir verdades que llevaban años enterradas. Todo empezó con una conversación entre Ana y su hermana menor. Hablaron durante horas, recordando la infancia, la adolescencia, cosas que parecían pequeñas pero que, puestas juntas, formaban un patrón clarísimo. Ana siempre fue la hija incorrecta. Desde niña, mi suegra le marcaba todo, cómo hablaba, cómo se sentaba, cómo se vestía, con quién se juntaba. Nunca era suficiente. Si sacaba buenas notas, era lo mínimo esperado. Si se destacaba en algo, era porque tenía que hacerlo. En cambio, su hermana era celebrada por cualquier cosa. Ana creció sintiendo que el amor era condicional. Cuando Ana decidió estudiar lo que le gustaba, mi suegra lo despreció. Cuando se fue a vivir sola, dijo que era ingrata. Cuando empezó una relación conmigo, fue el golpe final. Yo no encajaba en la historia que ella había imaginado para su hija. Y eso no se perdona. Ahí entendimos por qué Laura siempre estuvo presente, incluso cuando ya no tenía sentido. No era nostalgia. No era cariño. Era comparación. Era castigo. Cada vez que mencionaba a mi ex, mi suegra estaba diciendo, mira lo que podrías haber sido, mira lo que perdiste, mira lo que nunca serás. Ana me confesó algo que me rompió, durante años creyó que si aguantaba lo suficiente, si no se quejaba, si sonreía cuando la comparaban, su mamá eventualmente la aceptaría. Pensaba que el problema era ella. Que no era lo bastante buena. La Navidad solo destapó lo que ya estaba ahí. Hace poco, mi suegra llamó a Ana. No para pedir perdón. Para poner las cosas en su lugar. Le dijo que estaba exagerando, que yo la estaba influenciando, que ella nunca había tenido problema con su matrimonio. Y entonces soltó la frase que lo confirmó todo, yo solo quiero lo mejor para ti. Y eso nunca ha sido él. No dijo Laura. No hizo falta. También descubrimos que mi suegra ignora activamente nuestra relación frente a otros. Habla de mí como si siguiera disponible. Hace bromas incómodas como a él siempre le gustaron las mujeres con carácter, mirando a Laura cuando está presente. Cuenta historias viejas como si Ana no existiera. Como si fuera una invitada temporal en su propia familia. Eso no es torpeza social. Es deshumanización.
Cuando Ana empezó a marcar distancia, mi suegra cambió de estrategia. Pasó del desprecio a la victimización. Lloraba con la familia diciendo que su hija la había abandonado, que yo la manipulé, que ella no entendía que había hecho mal. Nunca mencionó las comparaciones. Nunca las humillaciones. Nunca a Laura sentada en la mesa como un trofeo. Ana tomó una decisión durísima, cortar contacto por tiempo indefinido. No fue impulsiva. No fue por rabia. Fue por supervivencia emocional. Yo no se lo pedí. Yo solo la acompañé. Desde entonces, mi suegra sigue usando a Laura como provocación. Invitaciones inocentes. Mensajes ambiguos. Intentos de mantenerla cerca como recordatorio constante de lo que ella considera mejor. Pero ya no tiene el mismo poder. Porque ahora vemos el mecanismo. Esto nunca fue una exnovia. Fue una madre que nunca aceptó a su hija como adulta. Fue una mujer que castiga la autonomía con humillación. Y fue una familia que prefirió la comodidad del silencio antes que enfrentar la verdad. No sabemos si algún día habrá reconciliación. Pero si sabemos algo, no vamos a permitir que el amor venga con condiciones, comparaciones y desprecio. Gracias por leer hasta aquí. Escribir esto también es una forma de cerrar los ojos, respirar hondo y decir, basta. Actualización final. No hubo un momento exacto en el que todo se resolviera. Nadie se sentó a pedir perdón. Nadie llamó para decir ahora sí entendí. Las cosas no se cerraron con un lazo bonito. Se cerraron como se cierran muchas historias reales, con distancia, con silencio y con una aceptación que al principio duele, pero después libera. Ana dejó de intentar. Y eso fue lo más difícil de ver, y también lo más sano. Durante años había creído que, si era lo suficientemente paciente, si no se quejaba, si demostraba que era una buena hija, eventualmente su madre la miraría sin compararla. Que algún día dejaría de mencionar a Laura. Que algún día hablaría de su matrimonio como algo real, válido, digno de respeto. Ese día nunca llegó. Cuando Ana cortó contacto, no lo hizo con rabia. Lo hizo cansada. Cansada de explicarse. Cansada de justificarse. Cansada de competir con un fantasma que su propia madre se negaba a soltar. Al principio se sentía culpable. Decía cosas como tal vez estoy exagerando o es que así es ella. Pero poco a poco, con distancia y con ayuda profesional, empezó a ver el patrón completo, el favoritismo, las comparaciones, la invalidación constante, el uso de mi ex como recordatorio permanente de que, para su madre, nunca fue suficiente. Aceptar que tu madre no te quiere como esperabas es una herida silenciosa. No sangra, pero pesa. Ana lloró mucho por eso. No por lo que perdió, sino por lo que nunca tuvo. Mi suegra, por su parte, siguió con su papel de víctima. Con la familia decía que no entendía que había hecho mal, que su hija se había alejado de la nada, que yo la había cambiado. Nunca habló del daño. Nunca habló de Laura sentada en la mesa. Nunca habló de las frases que marcaron a Ana durante años. Esperaba que el tiempo borrara todo sin que ella tuviera que hacerse cargo de nada. Pero el tiempo no arregla lo que no se reconoce. Laura dejó de aparecer cuando dejó de provocar reacciones. Cuando ya no había lágrimas, ni discusiones, ni intentos de poner límites que ella pudiera cruzar. Sin conflicto, perdió su utilidad. Y eso confirmó algo importante, nunca fue una persona importante, fue una herramienta. La familia se acomodó como pudo. Algunos eligieron la comodidad de seguir cerca de mi suegra y aceptar su versión. Otros simplemente se alejaron en silencio. Nadie volvió a insistirnos. Nadie volvió a pedir explicaciones. Porque cuando alguien deja de justificar sus límites, ya no hay discusión posible. Nuestra vida se volvió más pequeña, y mucho más tranquila. Creamos nuestras propias tradiciones. Navidades sin tensión. Reuniones sin miedo a una frase hiriente. Mesas donde nadie compite por un lugar. Ana empezó a hablar con más seguridad, a reír sin mirar alrededor, a existir sin pedir permiso. Un día me dijo algo que todavía se me queda grabado, por primera vez siento que no tengo que demostrar nada. Ahí entendí que todo esto, aunque doloroso, había valido la pena. Yo también aprendí. Aprendí que no basta con amar a tu pareja en privado si no la defiendes en público. Que el respeto al matrimonio no es automático, se exige. Y que a veces proteger la paz de tu hogar significa decepcionar a personas que estaban acostumbradas a cruzar límites. No hubo reconciliación final. Y probablemente nunca la habrá. Pero hubo algo mejor, claridad. Hoy ya no nos preguntamos si hicimos lo correcto. Ya no dudamos cuando alguien nos llama egoístas por elegirnos. Ya no sentimos culpa por no asistir a mesas donde el desprecio se disfraza de tradición. Porque entendimos algo fundamental, la familia no es quien te humilla y espera que sonrías. La familia es quien no te hace elegir entre tu dignidad y la paz. Este no es un final feliz en el sentido clásico.
Es un final honesto. Y, sobre todo, es un final en calma. Y después de todo lo que pasó, eso lo es todo.